Hola, muy buenas. Muchísimas gracias primero por registraros y luego por estar ahora con nosotros en este seminario web. Mi nombre es Elena Cebrián y soy la directora de marketing en Quint. El tema que hemos elegido hoy es Cloud, the Right Landing, y es un tema que para nosotros es de muchísima importancia porque en nuestras conversaciones con nuestros clientes nos estamos dando cuenta que en todos sus procesos de transformación la transformación cloud es previa y completamente imprescindible. Muchas veces existe mucha frustración porque no se están obteniendo quizá los resultados esperados o a la velocidad que ellos reclamaban. Para eso estamos hoy aquí. Como sabéis, Quint es una consultora que acompaña en todos esos procesos de transformación y somos uno de los mayores expertos del mercado cloud en España. Llevamos 5 años publicando un informe con los resultados de este análisis y precisamente gracias a esta sesión vamos a poder contaros cuáles son esos principales findings, esos insights de la investigación de este año. Estarán después conmigo, con nosotros, Javier Nogales, mi compañero, uno de los mayores expertos que tenemos en la compañía y además coautor de esta investigación. Y después de Javier estarán con nosotros Andrés Contreras, que es un serial entrepreneur. Él ha iniciado muchísimos negocios y además es un experto de todo el tema del dato en el cloud y va a tener una conversación con Aritza Tubillaga. Aritza es el Global Cloud Service Owner en la farmacéutica Roche. Y nada más que darles la palabra. Simplemente recordaros que tenéis en la parte inferior derecha de vuestras pantallas un recuadro donde podéis formular vuestras preguntas. Si no diera tiempo y no tuviéramos ocasión de poderlas responder, lo haríamos a posteriori a través de los correos electrónicos con los que os habéis registrado en este seminario web. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a nuestro quinto informe Cloud Computing 2021 de Quint. Este informe es el más galáctico de los 5 años que nos preceden. Galáctico en dos sentidos. En primer lugar, por las revelantes conclusiones de este informe a nivel estratégico. En segundo lugar, también por uno de nuestros puntos clave del informe, que será el Journey to Data. Este Journey to Data que está haciendo replantearse los catálogos de servicios y los servicios, tanto de hiperescalares como de proveedores, a un nuevo enfoque de Cloud Data y que será tan importante en los próximos años. En este quinto informe se ha entrevistado a más de 90 clientes responsables de tecnología en el que se le han preguntado cuestiones relacionadas sobre todo como cuáles son los principales retos a los que se están enfrentando, cuáles son las tendencias de gasto y las tendencias en cuanto a servicios a utilizar en la nube y, por supuesto, también cuál es su nivel de agrado en cuanto a hiperescalares y a integradores. Es uno de los cambios de este informe, separar tanto a integradores como a hiperescalares, que nos da una visión más general y más directa de cuál es la percepción de cada uno de ellos y cuál podría ser la discontinuidad entre uno y otro. Os invito a indagar por el informe y contemplar todos esos insights y todas estas revelaciones tan galácticas como he comentado. En primer lugar, me gustaría repasar con vosotros cuál va a ser la agenda de las próximas slides que vamos a hablar. Hablaremos en primer lugar sobre las claves del informe, cuáles son las claves que percibimos después de la lectura y la composición de este informe, hemos comentado. En segundo lugar, nos gustaría hablar sobre los proveedores, cuál es la percepción que tienen nuestros clientes sobre la satisfacción tanto de integradores como de hiperescalares. Y por último, como consecuencia de este análisis y de esta presentación, nos gustaría poner sobre la mesa cuáles son los próximos retos a los que se enfrentará la empresa española a lo largo de los años. Nuestras claves. Hablamos de nuestras claves del informe. ¿Cuál es nuestra clave? Primera, en primer lugar, la flexibilidad. ¿Por qué decimos la flexibilidad? Porque este año la flexibilidad cobra protagonismo respecto a los años anteriores. En años anteriores veíamos cómo la calidad-precio era una de las principales características en cuanto a la adopción de la nube, pero sin embargo este año la flexibilidad, ya no entendida como en un pago por uso, sino flexibilidad también de los hiperescalares y proveedores en cuanto a las condiciones, en cuanto a la arquitectura, para evitar ese famoso lock-in de servicios y demás, pues cobra bastante importancia en este año. Segunda clave de nuestro informe, como comentamos, el Journey to Data.
¿Por qué el Journey to Data? Pues porque vemos que la empresa española cada vez madura más su adopción a la nube. Adopción a la nube en la que en un primer lugar se planteaba su viaje a la nube solamente para servicios ligados más a infraestructura y que cada vez más va viendo cómo la nube es esa puerta de entrada hacia otros servicios ligados a Machine Learning, Deep Learning, todos aquellos servicios ligados a lo que es la inteligencia artificial. Vemos cómo esto es una muestra más de la madurez que está cogiendo el mercado español y la empresa en cuanto a la adopción de la nube. Y por último, nuestro tercer clave de este informe es el crecimiento. Se siguen cumpliendo las expectativas de crecimiento en cuanto a la inversión en servicios en la nube. Hace 5 años ya decíamos que se preveía una inversión de 2,5 billones de euros a lo largo de los próximos 5 años. Y lo que es realmente relevante es que a pesar de la pandemia sigue creciendo. Y no sigue creciendo de una forma así más liviana, sino que el crecimiento es cada vez en capas superiores. Vemos como este año la inversión en cuanto a tecnologías en la nube se desplaza hacia capas superiores y ya la percepción es de inversiones de más del 25 y 50% de los presupuestos pedidos a las compañías. Vamos a ello. Empecemos primero por la flexibilidad. ¿Por qué decimos que la flexibilidad es uno de nuestros principales claves de este informe? Pues vemos cómo la flexibilidad en este año cobra sobre todo mayor sentido para la parte táctica. Vemos que las empresas eligen como principal objetivo en cuanto a la migración a la nube la flexibilidad entendida en términos de esos famosos pagos por uso, flexibilidad en cuanto a que le permita de alguna forma ser totalmente agnósticos de un servidor de un proveedor u otro y poder migrar sus cargas de la nube, de una nube u otra, incluso hibridar sus soluciones en cuanto a su infraestructura on-premise. Y también, por otro lado, en cuanto al plano estratégico, destacamos la transformación de la organización. La organización se ha agarrado al cloud para transformar totalmente su forma de trabajo. Forma de trabajo en la que, gracias a herramientas conocidas como DevOps, pues nos permiten, sobre todo, transformar lo que tradicionalmente se conocía en la operación de la infraestructura hacia una infraestructura todavía más inteligente y que veremos que a lo largo de los años cobrará importancia todo este tipo de herramientas y facilitarán toda esta transformación de los empleados, aunque sigue siendo un reto, como veremos más adelante, esa gestión del cambio en las compañías. Y por último, el plano más operativo, que está totalmente ligada a las dos anteriores, es la mayor eficiencia. Por supuesto, si las compañías son mucho más flexibles, podemos hacer esos pagos por uso, incluso son también más inteligentes, como decíamos, mediante esas estrategias FinOps en las que de alguna forma se puede automatizar todas estas medidas en cuanto a ahorro de costes y demás, la eficiencia es totalmente otro de los mayores objetivos dentro de las compañías. Pero ¿y esos objetivos se están cumpliendo o no? Pues vemos aquí que casi el 87% de los encuestados afirman que se están cumpliendo todos o casi todos los objetivos que se planteaban al inicio de su viaje en la nube. Esto quiere decir que tanto proveedores como hiperescalares están realmente satisfaciendo las necesidades de los clientes. Se hablaba mucho de flexibilidad, del acercamiento de los datos a esas regiones más cercanas, a esas regiones más cercanas a sus clientes y todo el tema del compliance también en cuanto a la protección de datos y demás. Y vemos cómo los movimientos estratégicos de tanto hiperescalares que están abriendo su nuevo centro de datos en regiones más cercanas a lo que son las instalaciones de sus clientes, incluso en regiones a nivel nacional para cumplir con toda esta normativa en cuanto a compliance, ya no solo la ley GDPR tan conocida, sino también la ley orgánica de cumplimiento a nivel nacional en cuanto a la administración pública. Sin embargo, vemos que todavía existe un pequeño porcentaje de las compañías que afirman que todavía no están viendo reflejados todos los objetivos que se planteaban al inicio de su viaje en la nube. No podemos dejar de perder el foco en ese porcentaje, debemos madurarlo y trabajarlo. Y a continuación, ¿cuáles son los principales factores para seleccionar a un proveedor cloud? Pues vemos que este año que el precio ya no es uno de los principales factores. Vemos cómo en este año la flexibilidad gana por encima de otros. Vemos que la flexibilidad entendido ya no solo en términos de un pago por uso, como al inicio de un viaje en la nube se puede plantear y ese ahorro de costes, sino una flexibilidad más en cuanto a las tarifas, esos modelos de precios que en primer lugar nos hacían un poco plantearnos sobre si ir a la nube o no, ya han flexibilizado todos estos precios
en estos pagos upfront que se hacían al principio y que a partir de ahora ya se empiezan ya de alguna forma a disipar en cuanto a esos costes. También todo el tema de la integración con los proveedores. Yo creo que también creemos también que los hiperescalares se están dando cuenta de esa importancia hacia esa estrategia multicloud de las compañías, que la empresa española cada vez más madura su estrategia y va hacia un entorno multicloud y requiere una necesidad de arquitectura totalmente agnóstica y que cada vez poder evitar ese locking que inicialmente se planteaba en la nube. En segundo lugar, hay que destacar también la relación calidad-precio. Vemos que la relación calidad-precio este año, en comparación con el año anterior, vemos aquí abajo el color menos intenso 2020, el más intenso 2021, vemos como ya no sigue siendo un factor, ya no es un factor determinante en las primeras posiciones en cuanto a la adopción de la nube. Creo que cada vez los hiperescalares van evolucionando sus precios, van abriendo nuevas regiones, lo que hace tener mayor disponibilidad de servicios y abaratar todos sus costes, con lo cual creo que es un aspecto que ya no será tan relevante en los próximos años. También cabe destacar también la parte del tamaño y dimensión internacional. ¿Por qué el tamaño y dimensión internacional? Pues bueno, porque ya las empresas necesitan desplegar sus soluciones a lo largo de muchos diferentes países en su estrategia de expansión y demás. Y bueno, hemos visto aquí totalmente que sigue siendo un factor clave y que bueno, está marcando la estrategia de muchos hiperescalares. Y por último, ya por destacar otra más, el posicionamiento en los rankings especializados. Conforme se van verticalizando las soluciones del cloud, cada vez más nuestros clientes consultan este tipo de ranking para saber qué hiperescalar o qué proveedor es el mejor posicionado en cada uno de ellos. Con lo cual es importante trabajar este aspecto, ser reconocido y seguir trabajando en esta serie de aspectos. Vale. Ok, dicho esto, ¿qué decimos? Preguntamos, ¿cuál es el sabor favorito de la nube? ¿Prefieres una nube pública o una nube privada o estás haciendo uso de una nube híbrida? Pues como veis aquí, la nube pública este año ha salido como la preferida en los encuestados. Un 45,3% de los encuestados dice apostar por la nube pública. En segundo lugar, una nube híbrida, por supuesto, tan necesaria y tan importante y que seguirá siendo a lo largo de los años, sobre todo. Y por último, una nube privada en menor medida, pero todavía sigue utilizando. Se ven todavía, se hace totalmente relevante esta nube privada en cuanto a soluciones, sobre todo de IoT, en el que se necesita tener las soluciones más cercanas a lo que son toda la infraestructura, puramente como fábricas y demás, y que se hace un uso de ella. Pero lo dicho, la nube pública se confirma por encima de la nube híbrida. Creo que los hiperescalares cada vez construyen soluciones más seguras, que era una de las principales barreras que se planteaban las organizaciones en cuanto a la migración de la nube, y a través de esos inmensos catálogos de servicios, cada vez más a través de esos casos de uso intenta de alguna forma quitarle complejidad a las soluciones que construyen los hiperescalares. A continuación decíamos nube pública, nube privada o nube híbrida. Pero también le preguntamos, oye, si tu primera opción es la nube pública, ¿qué tanto tienes dispersado tus servicios en cuanto a diferentes nubes? Pues como ves aquí, lo que decimos aquí, casi la mitad de las compañías, el 45,3%, afirma que el presupuesto de su nube pública está distribuido a 2 proveedores, lo que resulta bastante revelador en el sentido de que se ve cierta madurez en cuanto a la adopción de la nube, cierta madurez en cuanto a una estrategia multicloud. O sea, al inicio del camino se planteaba solamente un proveedor. Conforme se va madurando esas estrategias, se empiezan a ver en el camino todos esos beneficios en cuanto a la adopción de la nube. Beneficios en cuanto a versatilidad que te pueda dar en soluciones de una nube a otra y también en el ahorro de costes que te supone una nube u otra. Otra de las preguntas que nos hacíamos es, ¿perderá su hegemonía las soluciones más ligadas a infraestructura, como pueden ser la computación en la nube o esos servicios de almacenamiento? Pues los resultados nos afirman que sí. Tanto servicios de analítica como los servicios de inteligencia artificial, en sus diferentes versiones, como Machine Learning, Deep Learning, van cogiendo cada vez más protagonismo en cuanto a la adopción de la nube. Y vemos cómo en los próximos años seguramente todas estas soluciones se presenten en las primeras posiciones de nuestro ranking, como además también la importancia de esas aplicaciones de negocio que están marcando la estrategia de los hiperescalares hacia esa verticalización de soluciones y que será una de las principales excusas o las principales razones por las que adoptar una nube u otra.
Además, ¿por qué decimos esto? Porque le preguntábamos también a otros clientes cuáles serán sus previsiones en cuanto a inversión de soluciones cloud para los próximos 2 años. Preguntamos cuál iba a ser su tendencia de inversión. Y esto nos reafirma todavía más. Fijaros, le preguntábamos qué soluciones adoptarán su empresa en los próximos 2 años. En primer lugar, este año, soluciones ligadas a la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, con lo cual nos hace ver que esto será una dinámica en los próximos años y que realmente se consagra como una de las primeras opciones en la nube. Seguida de esas aplicaciones de negocio y en tercer lugar ya perdiendo ese protagonismo las soluciones de computación en la nube. Vemos aquí cómo de un año a otro crecen esas soluciones de inteligencia artificial, 14 puntos porcentuales respecto al año pasado. Incluso también las soluciones de Internet de las Cosas, que suben también un 15% respecto al año pasado. Y en su detrimento, las soluciones de Cloud Computing y Storage. Vale, pasamos a la clave del informe, el Journey to Data. El Journey to Data, porque preguntamos sobre cuáles son los casos de uso en cuanto a la analítica del dato del Journey to Data. Pues en nuestra pregunta preguntamos sobre esos casos de uso y decimos casos de uso. ¿Por qué preguntamos sobre esos casos de uso? Porque cada vez estas soluciones son realmente más complicadas de entender. Los proveedores sacan soluciones cada vez más granulares y más complicadas de entender, con lo cual se hace necesario asociar un caso de uso para entender realmente el uso de cada una de esas soluciones. En este sentido, los principales casos de uso en cuanto a la analítica del dato son predicción de la demanda, segmentación de clientes y recomendación de productos. Si hacemos un análisis un poco más en detalle, veremos cómo en industria, por ejemplo, es un sector que todavía no se encuentra muy maduro en cuanto a la adopción de estos servicios. Vemos que un 44% dice de no hacer uso de ninguno de este tipo de servicios. Por otro lado, existen otros casos de uso, quizás no tan relevantes, pero también presentes en sectores como la industria, que son sobre todo relacionados con la optimización de procesos y predicción de averías, como puede ser en cualquier una fábrica. En siguiente lugar, uno de los principales problemas en cuanto a la adopción de nuevos casos de uso es la migración de los datos a la nube, con lo cual se hacía más que relevante preguntar qué cantidad de datos tenían migrados a la nube cada uno de los encuestados. En este sentido, los resultados son bastante reveladores. Reveladores en el sentido que supondrán un reto en los próximos años de las compañías, la migración de los datos a la nube pública, para poder hacer uso de este tipo de soluciones de analítica del dato, machine learning, deep learning en todas sus versiones. Vemos aquí que el 53,9%, casi el 55% de los encuestados afirma que tienen menos del 25% de sus datos migrados a la nube, con lo cual este dato es bastante revelador para los próximos años. El siguiente punto, crecimiento. ¿Por qué indicamos que el crecimiento es una de las claves de este informe? Porque pese a la pandemia, pese a todos los inconvenientes de esta crisis que tenemos económica y estas crisis sanitarias, sigue creciendo la nube y aportando una serie de beneficios a esta recuperación económica y esta recuperación de las empresas. Continúan como principal la continuidad de negocio y la remotización de la fuerza de trabajo, más que obvio. Y además, se presenta un escenario en el que se plantea si será una palanca de recuperación, en este sentido. Una palanca de recuperación que se confirma, porque en casi el 87% de los encuestados considera que sí que va a ser una palanca de recuperación, en este sentido. Además, preguntamos también sobre cuáles son las expectativas en cuanto a inversión tecnológica de sus presupuestos TI. Se confirma lo que veníamos ya diciendo el año pasado. El año pasado indicamos una tendencia en cuanto a capas superiores de inversión. Realmente el año pasado pasamos de la inversión, sobre todo se centralizaba en menos del 5% y del 5 al 15%. Cada vez se veía una desviación más hacia capas superiores entre el 15 y el 25%, y este año no ha hecho nada más que otra cosa que reafirmar ese dato, reafirmar las capas superiores. Y vemos que este año la inversión, el total del presupuesto destinado a inversión cloud se concentra sobre todo en torno al 25-50%, como veis, pasa del 16 al 20% este año, y se multiplica por 3 en las capas superiores, más del 50%. Totalmente relevante y totalmente acorde a esa migración de datos que están adoptando las compañías y que necesitan de computación, de esos servicios en la nube, para poder seguir avanzando. Le preguntamos también
cuáles son los principales obstáculos en cuanto a la adopción de la nube. Este camino no es un camino de rosas, sino existen diferentes barreras que hay que superar. Como vemos aquí, la seguridad de cumplimiento tiene cierta tendencia a descender. Los hiperescalares están totalmente evolucionando sus catálogos, sus soluciones, cada vez más seguras, y realmente ya pasa a un segundo plano este tipo de factores a superar. Pero sin embargo existen todavía barreras organizativas del tipo gestión del cambio, equipos totalmente ligados a operación de infraestructura tradicional que necesitan esa gestión del cambio, esas nuevas habilidades, esos nuevos conocimientos, capacitación para poder dar pie a ese tipo de soluciones. Y por último, esos costes ocultos, pese a que baja este año, estará presente dentro de las barreras. Y hay sobre todo la importancia de adoptar una serie de herramientas que nos permitan visibilizar estos costes, hacer un buen ejercicio de TCO al inicio de nuestro viaje a la nube y, por supuesto, apoyarnos en nuestros proveedores hiperescalares con esas estrategias FinOps. Pasamos ahora a la parte de proveedores. En esta parte, hemos analizado cuál es la situación de los proveedores e integradores. En este sentido, cabe destacar que, como comentábamos, hemos separado, por una parte, la opinión que tienen nuestros clientes sobre los proveedores y, por otro lado, la opinión que tienen sobre los hiperescalares. Hemos detectado cierta discordancia entre hiperescalares y proveedores, porque le preguntamos sobre el nivel de satisfacción y existe cierta diferencia entre unos y otros. De ahí la importancia de preguntar esta serie de preguntas. Seguimos a continuación y vemos cómo la oferta en cuanto a integradores es muy amplia. Vemos aquí que no están todos los integradores del mercado, porque aquí solamente hemos considerado aquellos que han obtenido mayores respuestas, pero lo que resulta totalmente relevante aquí es la cantidad de integradores que existen en el mercado. Y vemos nuevos actores como están cumpliendo en el mercado y que seguirán siendo una de las principales noticias de los próximos años, esta aparición de nuevos integradores, lo que nos hace totalmente pensar que la centralización en cuanto a integradores es todavía más dispersa que nunca. En general, la satisfacción con estos integradores es bastante alta. Los integradores cumplen en un 79% de forma genérica, pero sin embargo, como veremos a continuación, existe todavía una dispersión de un 10% más o menos de la percepción que se tiene sobre los hiperescalares. Como vemos, los hiperescalares siguen estando liderados por los top 3, los tier 1, como queramos llamarlos, y en este sentido el nivel de satisfacción es bastante alto, en torno al 89% de satisfacción general. Vemos que está liderado por Google, seguido de Amazon y en tercer lugar por Microsoft Azure. Esto es un dato revelador. Los hiperescalares están totalmente sabiendo responder a cuáles son las necesidades de sus clientes, abriendo nuevas regiones, segurizando más sus soluciones, planteando soluciones más containerizadas para poder dar esa versatilidad que le piden los clientes en cuanto a la movilidad de una nube u otra, con lo cual cumplen de forma muy sobresaliente. Dicho esto y revisado el informe, ¿cuáles son los principales retos que nos planteamos para los próximos años? Y como hemos visto en las slides anteriores, en primer lugar, la migración de datos a la nube. Todavía existe un gran porcentaje de los datos de las compañías que deben migrarse a la nube para poder explotar todas estas capacidades de inteligencia artificial y analítica del dato y que poder realmente sacarle partido al principal activo de las compañías en los próximos años, que será el dato, sin lugar a dudas. En segundo lugar, la creación del entorno multicloud. ¿Por qué la creación del entorno multicloud? Porque se hace más que necesario, conforme se va madurando esa estrategia cloud, es la de montar soluciones con arquitecturas totalmente agnósticas, totalmente disposicionadas de un proveedor u otro para poder realmente saber aprovechar cuáles son las versatilidades y beneficios de un proveedor u otro, tanto en costes como también en despliegue de soluciones. Y por último, como consecuencia de los dos retos anteriores, tenemos ese Journey to IA. A medida que vayamos migrando nuestros datos a la nube y creemos esas infraestructuras, esa arquitectura totalmente agnóstica de proveedores y demás, podríamos hacer uso de ese viaje hacia la inteligencia artificial y explotar todas esas capacidades de Machine Learning. Hemos hablado de los retos de las compañías, pero por último me gustaría hablar también de los retos como consultora, como Queen, que nos plantean nuestros clientes y la forma de abordarlos. Nosotros hemos establecido un framework en el que tocamos tanto las personas como la tecnología y los procesos de negocio y, por ejemplo, muchos de los casos que nos vienen de nuestros clientes
necesita un plan de capacitación. Para ello, nosotros identificamos en el punto en el que se encuentra y a través de ello desarrollamos una serie de iniciativas, como por ejemplo puede ser un plan de capacitación para adquirir todos esos conocimientos. Por otra parte, para la parte más tecnológica, nuestros clientes nos plantean cuestiones como cómo puedo evolucionar mis arquitecturas hacia arquitecturas más basadas en contenedores, más basadas en servicios PaaS y así de alguna forma poder ser más versátil de un proveedor a otro. Para ello, igualmente, identificamos su estado y a partir de ahí trabajamos ese proyecto para lograr esos beneficios. Me comentan que tenemos una serie de preguntas de alguna serie de los oyentes, de la gente que están viéndonos hoy en día y nos pregunta una muy interesante, nos preguntan sobre... La pregunta es la siguiente, dice, estoy empezando mi camino en la nube, soy una empresa del sector energético y me gustaría saber qué proveedor me recomendarías. La pregunta del millón, ¿no? La que siempre nos preguntan. En este sentido yo te diría, como estás bien, todas las nubes son perfectamente polivalentes, están perfectamente capacitadas y la calidad de servicio y el abanico de servicios que te ofrecen uno u otro es prácticamente el mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos viendo últimamente? Que cada uno de los hiperescalers se está especializando en un sector o en otro. Vemos como, por ejemplo, Azure, por mencionar uno, se está especializando bastante en soluciones de logística y demás, con servicios como Azure Maps o todo el tema relacionado con IoT. Amazon, por ejemplo, se posiciona muy bien en temas de multimedia y eventos con este patrocinio, en eventos deportivos, en eventos de Fórmula 1. Pero nuestro consejo de Queen siempre es el mismo. Empezar por uno, todos son bastante buenos. Ver un poco también basarnos en esos rankings que veíamos que era uno de los principales factores para seleccionar un proveedor y a partir de ahí desarrollar una serie de arquitecturas que sean totalmente agnósticas de un proveedor u otro, por si el día de mañana quieres moverte a otra nube que no sea la que originalmente has elegido, tener esa capacidad de poder hacerlo. Sin más, sé que hay muchas más preguntas, las responderemos más adelante, pero doy paso a mis compañeros Andrés, responsable de Data de Queen, y a mi compañero, colaborador, trabajador, compañero de otros proyectos, Aritza, responsable de Cloud Services en Roche, España. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos a la próxima. Pues nada, estamos aquí y os damos las gracias, Elena y Javier, por vuestra introducción. Hoy nos acompaña Aritza, que es responsable de aprovisionamiento cloud en el laboratorio Roche. Muy buenos días, Aritza. En primer lugar, pues nos gustaría que nos contases un poco más acerca sobre en qué proyectos estáis ahora mismo inmersos dentro de Roche, qué es lo que estás haciendo ahora mismo dentro de este ecosistema cloud. Muchas gracias, Andrés. Pues en Roche estamos siguiendo una estrategia multicloud e híbrida. Tenemos un montón de centros de datos ya construidos y operando de una forma altamente eficiente desde hace muchos años on-prem, pero estamos empezando a adoptar más y más la nube pública. Hemos empezado de una forma un poco dispersa, con diferentes áreas de negocio adoptando la nube desde diferentes ámbitos para casos de uso muy diversos. Y ahora estamos siguiendo una estrategia un poco más de consolidación y de ofrecer servicios de nube centralizados internamente para acelerar la adopción de la nube de esas áreas de negocio que a lo mejor van por detrás. Estamos viendo casos de uso en la nube de todo tipo, de utilización de la nube pública de todo tipo, desde para utilización de IoT, para fabricación, casos de uso de biología computacional, high performance computing, muchos data lakes. Como podéis imaginar, una empresa farmacéutica tenemos petabytes y petabytes de datos y la nube pública pues, nos permite esa agilidad y esas eficiencias de las que hablaba Javier anteriormente, que nos permiten adoptar servicios ya construidos por parte de los integradores o los proveedores de nube que nos aceleran la adopción de esos servicios, ¿no? Ya os digo, estamos utilizando la nube pública en todos los ámbitos de negocio. Roche tiene dos áreas primarias de negocio, que son el desarrollo de fármacos y las herramientas de diagnóstico, y estamos viendo que está creciendo una tercera área de negocio, que es más la explotación de los datos, ¿no? Mediante la combinación de información de esos medicamentos durante tanto del desarrollo del propio medicamento como en la explotación de datos del mundo real, como la información de las herramientas de diagnóstico, ¿no? Y esa combinación permite ofrecer servicios de medicina personalizada.
La nube nos ayuda aquí a explotar esos servicios que comentaba Javier de Machine Learning y Advanced Analytics que permiten ofrecer tratamientos específicos para pacientes en base a sus perfiles, ya sea genéticos o perfiles de comportamiento a lo largo de su vida. Y si me permites ahondar un poco más, porque has comentado algunos de los casos de uso, no sé si puedes explicarnos un poco más pues, en cuáles estás ahora mismo inmerso o qué proyectos estáis ejecutando, con un poco más de detalle, porque comentabas que estabais haciendo temas de bioinformática y bioingeniería. ¿Puedes ir un poco más allá y contarnos específicamente en qué casos de uso estáis poniendo foco ahora mismo? Sí, por citarte algunos ejemplos, como te decía, en la parte de biología computacional, lo que estamos viendo es que la tendencia es más y más a que la investigación se mueva de un laboratorio a utilizar sistemas de cómputo para simular moléculas y simular cómo esas moléculas pueden derivar en un tratamiento médico, ¿no? Ese es un caso de uso en el que estamos aprovechando muchísimo la nube. Otros casos son aquellos en los que, como os decía, tenemos data lakes, donde tenemos múltiples fuentes de datos muy diversas, y esto nos permite integrarlo mediante herramientas de lectura automatizada, de traducción, de interpretación de información, llegar a diagnósticos de una forma más eficiente, ¿no? Y por citarte un ejemplo concreto en el que Roche está utilizando la nube y está ofreciéndolo como un producto comercial, os citaría Navify, que es una plataforma donde hay un panel tumoral, un tumor board, como se le llama en inglés, que permite a los médicos, una vez a un paciente se le ha diagnosticado un cáncer, hacer una reunión virtual, integrar fuentes de información muy diversas respecto a ese paciente y elegir el mejor tratamiento posible para ese paciente en concreto, ¿no? Porque como te puedes imaginar, cada paciente requiere un tratamiento muy específico. Lo que ha empezado a ofrecer Roche como un producto comercial, como te digo, es esa plataforma que corre sobre un proveedor de nube pública. Y referente a estos proyectos de medicina o de farmacia personalizada, desde el punto de vista legislativo, el uso de estas infraestructuras de cloud ha sido un inconveniente. ¿Cómo está ahora mismo la legislación desde vuestro punto de vista, tanto en España como en el resto de la Unión Europea o en otros países donde tenéis actividad referente al uso de tecnologías que no sean on-premise y el uso de cloud? Pues es un reto importante, ¿no? Porque al final cada región y cada país tiene su propia legislación y a veces chocan, ¿no? El ejemplo típico aquí es REM 2, ¿no? Donde la legislación americana exige que cierta información esté disponible de compañías americanas esté disponible para el gobierno, pero la legislación europea prohíbe que informaciones o datos de pacientes se compartan con terceros países, con lo que ahí choca la legislación. Entonces, ahí estamos en un área un poco compleja donde tenemos que tener mucho cuidado, ser muy cautelosos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del mayor nivel de privacidad que se puede tener de una persona, que es sus datos médicos. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y ahí estamos abarcándolo de diferentes formas, en algunos casos dejando esos datos on-prem para asegurarnos que los datos no salen del ámbito de legislación correspondiente a esa persona, a ese paciente, o utilizando proveedores de nube locales, como es en el caso de China, ¿no? Donde estamos utilizando proveedores de nube locales para evitar tener problemas regulatorios. Antes en el café conversábamos también que justamente con ese uso de proveedores locales en el mercado más asiático y sobre todo en este país en cuestión que es China, también trabajabais con entidades legales completamente separadas desde el punto de vista del proveedor. Entonces también comentabais que habéis usado proveedores tipo AliCloud y estabais planteando también estrategias con otros, si no mal recuerdo. ¿Están tan bien preparados estos proveedores como el resto del mercado, digamos, más occidental, o os habéis encontrado también alguna casuística específica donde no habéis podido utilizar pues, la gama completa de servicios que te puede ofrecer pues, ese mismo fabricante, pero en otro de los sitios? Sí, nuestra experiencia es que es diferente. O sea, los servicios que están disponibles en la región de China no son los mismos, normalmente son menos y van por detrás a los de ese mismo proveedor a nivel global, ¿no? Estamos siendo capaces de evolucionar y utilizar esos servicios, pero sí que es verdad que es un reto mayor, ¿no? Además, te obliga a utilizar integradores también locales, ¿no? Por el conocimiento muy específico, tanto regulatorio como hablábamos antes, como tecnológico, sí que exigen un conocimiento muy específico y es un reto más, ¿no? Digamos que complica un poco la situación.
Y luego, como decías, estamos mirando diferentes proveedores de nube porque dependiendo del tipo de caso de uso, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos integrarnos con WeChat, que es una plataforma muy popular en China y miles de millones de usuarios de WeChat, es más sencillo utilizar un proveedor de nube concreto que a lo mejor otro más genérico, ¿no? Entonces eso nos está obligando a adoptar varios proveedores de nube incluso en la propia región de China. Pues aquí me surge una pregunta, sobre todo por la experiencia que estáis teniendo con trabajar con diferentes proveedores cloud. Vosotros, ¿cómo arrancaríais un proyecto? ¿Lo enfocaríais 100% desde una perspectiva multicloud? ¿Arrancaríais con un único proveedor y después seguirías expandiéndote a un universo de soluciones diferentes? ¿O cómo lo estáis haciendo vosotros ahora mismo? A ver, nosotros lo hemos hecho, como te decía, ha sido más el negocio quien se ha adelantado a nuestra capacidad desde el área de infraestructura de proveer la integración de esa nube. O sea, estamos yendo un poco por detrás y estamos alcanzándolo y, bueno, diferentes áreas de negocio van a diferentes velocidades, pero sí que yo creo que para alguien que esté empezando en la nube es importante empezar con uno, elegir un proveedor, el que sea más válido en función de sus necesidades específicas o su experiencia pasada con ciertos integradores o proveedores, y aprender y escalar a partir de ahí. Y luego ya utilizar otros proveedores de nube si surge una necesidad específica que el primario no puede cubrir, ¿no? Al menos esa es mi perspectiva y nuestra experiencia. Si no, la complejidad que implica abarcar varios proveedores de nube a la vez, el conocimiento que tienes que adquirir y la evolución que exige es muy grande. Entonces la curva de entrada y aprendizaje crece mucho, crece exponencialmente. Creo que es mejor centrarse primero en uno y a partir de ahí crecer. Eso sí, teniendo siempre la estrategia de salida, creo que lo mencionaba antes Javier también, teniendo una estrategia de salida preparada en caso de que tengas que cambiar o quieras cambiar de proveedor, pues porque tus datos, al final la gravedad de tus datos, ¿no? El data gravity te lleve a otro proveedor o tengas unos servicios que el primario que has elegido no los tenga. Esto me hace interiorizar también una serie de cuestiones que creo que es muy importante que todos veamos, que es la parte más referente al talento y a la operación. Es decir, ahora mismo, ¿cómo estáis operando estos entornos? ¿Se está haciendo fácil la adquisición de talento? ¿Es un problema que solo existe residualmente en España? ¿Habéis identificado que también en el extranjero hay problemas para la adquisición de talento específico para la operación y sobre todo la automatización de la infraestructura cloud? ¿O cuál ha sido vuestra experiencia en este ámbito? Pues es una experiencia compleja y a la vez muy, muy enriquecedora y muy interesante, ¿no? Esto lo hemos abordado desde tres ámbitos, ¿no? Por una parte, el desarrollo de talento interno. Hemos invertido muchísimo en el desarrollo del talento en áreas como Infrastructure as Code o la automatización y la gestión de la propia infraestructura como código, la propia nube, obviamente. Eso por la parte del desarrollo de talento interno. Hemos traído talento de fuera. Y tercero, nos hemos apoyado en terceras compañías que nos están ayudando en esa adopción, ¿no? Y hacerlo a escala. Como decías, el atraer talento, el encontrar talento con conocimiento es complicado, ¿no? O sea, por una parte, lo que te decía, esa primera parte de desarrollar el talento interno es complicado, cambiar de una mentalidad del on-prem, de un data center tradicional, una organización muy orientada a capas tecnológicas como era la nuestra, a una orientación más de plataforma como producto, de end-to-end, y en el que cambia el paradigma y se mueve a un modelo mucho más de pura infraestructura como código. Eso está siendo un reto, ¿no? Encontrar talento nos está costando, atraer talento nos está costando mucho porque hay poco y encima el mercado es muy, muy dinámico. Ahora hay una competitividad brutal entre integradores, entre los propios proveedores de nube, que está haciendo que sea difícil contratar y atraer ese talento, ¿no? Y entonces nos estamos apoyando en integradores, como te decía, y nuestra experiencia también ahí es variada. O sea, hay veces que los grandes integradores no han sido capaces de ayudarnos y hemos tirado más por integradores más de nicho, que tienen un conocimiento muy específico de cloud que hemos podido utilizar, ¿no? Entonces esas son las tres variantes. Pero volviendo un poco a tu pregunta, la complejidad de atraer talento la estamos viendo en todas partes, o sea, no solo en España. En España es un problema, pero nosotros que tenemos un centro de desarrollo muy grande en Polonia, por ejemplo, nos está costando muchísimo, en Malasia igual, en China igual, en Estados Unidos y en Costa Rica, que es donde tenemos los mayores áreas de integración, sobre todo de infraestructura, nos está costando por igual. Y
Por último, a mí la pregunta que me da más curiosidad, incluso por saber de una persona con tu experiencia y con el equipo que estás liderando, es ¿cuál es el mayor reto, cuáles son los principales retos que estáis asumiendo ahora o a los que os estáis enfrentando dentro de esa estrategia cloud? Pues precisamente yo te diría que es la atracción y el desarrollo del talento es uno de los mayores retos que estamos teniendo, ¿no? Te diría que el mayor reto es precisamente este que habíamos hablado en la anterior pregunta. Y luego el otro es la capacidad de absorber la velocidad de cambio tecnológico que imprimen los proveedores de nube, ¿no? O sea, al final, en el modelo más tradicional en el que el software tenía un ciclo de vida un poco más largo y la variabilidad era menor y era más corta, hemos pasado a uno muy rápido y muy volátil, ¿no? Y ser capaces de mantener esa velocidad y seguir el ritmo es otro de los retos que nos está costando afrontar. Pues muchísimas gracias, de verdad, porque todo tu aprendizaje y toda tu trayectoria pues nos va a servir mucho de cara también a compartir con todos nuestros oyentes pues la situación en la cual se encuentra pues este cliente en particular, que es Roche, y también pues contrastarlo con el informe y con las previsiones que hemos capturado a lo largo de estas encuestas y que os ha transmitido nuestro compañero Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos veros en próximas ocasiones.